Buenas noches, profesor. Nuestro proyecto de aula de matemáticas se titula Influencia de la metodología Singapur en el proceso de adquisición de conocimientos matemáticos de los estudiantes de cuarto grado de la unidad educativa particular bilingüe Principito y Marcelaniano de Wynn durante los meses de junio y agosto del presente año 2019 en la ciudad de Machala. Los autores de este proyecto son Aimí José Basiles Arturo, Obaco Gutiérrez Carelis Paulet, Saca Cocheres Angie Nayeli, Ureña Rodríguez, Esilda Elizabeth. Ahora bien, vamos a empezar con la metodología. La metodología, según Aguilera R. en el 2013, dice que se encamina a examinar, valorar, refutar y corroborar la eficacia de los métodos de los diversos campos de conocimiento. Existen distintos tipos de metodologías. Por ejemplo, existe la metodología cualitativa que, según Vivar C. 2013, permite un rendimiento rico y profundo de la situación. Sin embargo, estos tipos de metodologías pueden ser muy cansadas y costosas porque hay que hablar con las personas, recoger datos, y la forma de recoger datos es mediante llamadas o entrevistas. Ahora, Hernández Fernández Baptista en el 2010 indica que como la acción que usa la recolección de datos para probar hipótesis con base de mediación numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Ahora, Silva del Canto 2013 menciona que la versión cuantitativa tiene entonces por principio la adopción de un criterio lógico. Esto es, entre las premisas y las conclusiones se constituye un estrecho conjunto de relaciones regladas, tales que para ir de las primeras a las segundas no habrá más que seguir sus estipulaciones. ¿No puedes cortar esa parte de ahí? Ya. La metodología que se usó en nuestro proyecto fue el tipo de la cuantitativa, ya que según Silva del Canto 2013 menciona que la versión cuantitativa tiene entonces por principio la adopción de un criterio lógico. Esto es, entre las premisas y las conclusiones se constituye un estrecho conjunto de relaciones regladas, tales que para ir de las primeras a las segundas no habrá más que seguir sus estipulaciones. Entonces se siguió este método porque los números y los datos no van a mentir, entonces es seguro. Ahora, nuestro diseño de proyecto. La población que escogimos está conformada de estudiantes que se encuentran en las edades de 7 y 8 años. Además, se aplicarán encuestas a los docentes con el fin de concretar la información obtenida de las pruebas que se realizan en la muestra. En total se utilizarán dos instrumentos para la recolección. La encuesta de los profesores, que se hará al inicio del proceso, y también se aplicará al finalizar una prueba a los estudiantes para poder conocer su conocimiento en el dominio en las áreas matemáticas sobre la suma y la resta. Además, se pretende medir el nivel de competencia de matemática de los estudiantes con esta prueba. Ahora, las unidades de análisis. Según el SISE, la unidad de análisis o caso se refiere a que, en este caso, nuestra unidad de análisis serían los profesores, porque les realizaremos a ellos las encuestas, al igual que a los niños, les haremos los exámenes. Ahora, la población. Según Ventura 2017, la población es un conjunto de elementos que contienen ciertas características que se pretenden estudiar. Aquí la población de todos los profesores que hay en la educativa solamente se escogerán a 10, de los cuales imparten clases de segundo grado hasta séptimo grado. Eso vendría a ser la muestra. Y la muestra, según Orsen y Manterola en 2017, son un conjunto de sujetos que pertenecen a la población blanco, que están disponibles para la investigación. Ahora, las técnicas e instrumentos que se utilizaron. Para un rato. Ya. Hay dos tipos de muestras, la probabilística y la no probabilística. La probabilística es cuando se escogen así, al azar y sin importar el tipo de la muestra, mientras que la no probabilística es específica. En el caso de nuestro proyecto, escogimos la muestra no probabilística, ya que fuimos puntuales, escogimos el grado al que íbamos a realizar la prueba y a los profesores que les íbamos a impartir las encuestas. Ahora, las técnicas e instrumentos que utilizamos fueron las encuestas y fueron las pruebas.
ya que según García Ferrando, una técnica que utiliza un conjunto es un conjunto de procedimientos estandarizados de investigaciones mediante los cuales se recogen y analizan una serie de datos. Ahora, el procedimiento que realizamos para poder hacer este trabajo. En primera instancia lo que hicimos fue enviar un oficio a la unidad educativa para que nos dé el permiso de entrar y realizar las pruebas y las encuestas a los profesores. Seguidamente encuestamos a los profesores y sacamos los resultados a partir de las respuestas que nos dieron del cuestionario de 7 preguntas que le hicimos. Después identificamos a los alumnos del cuarto año de educación básica, que eran 4 paralelos, A, B, C y D, y eran un total de 120, y después evaluamos a los estudiantes con las pruebas las pruebas. Y para finalizar tabulamos los datos y sacamos ya los resultados. Cabe destacar que usamos gráficos y el programa que utilizamos fue Excel. Ya, gracias. Capítulo 4. Análisis, resultados y conclusiones. En esta hablaremos sobre las encuestas que se le realizaron a los docentes sobre el método Singapur. Pregunta número 1. ¿Había usted escuchado antes de trabajar en esta institución sobre el método Singapur? Como se puede observar en la primera gráfica, se puede visualizar la diferencia que existe entre los docentes que ya conocían, que es el 40%, y sobre los que aún no conocían este método, que es el 60%. Es decir, que podemos comprobar una vez más que la institución solo el 40% de los profesores ya sabían cómo tratar y trabajar este método y la eficacia de la misma en los alumnos, mientras que el 60% de los docentes tuvo que aprender esta nueva metodología. Pregunta 2. ¿Le parece que este método es eficiente? En la gráfica número 2 se puede observar efectivamente los docentes de la institución afirman en gran porcentaje que el 70% manifiesta que sí es efectivo este método, ya que este método les ayuda en el aprendizaje de los niños, pero sin embargo un 30% de los docentes manifestó lo contrario. Pregunta 3. ¿Qué clases de materiales utiliza para impartir sus clases? Como se puede observar en la gráfica número 3, el mayor porcentaje que se utiliza para impartir las clases es el 33%, que son de gráficas. Esto les ayuda para que los niños entiendan su clase y seguir así con las imágenes, que es un 30%. Luego las proyecciones, que es un 26%, y por último materiales alternativos, que son el 11%. Sin embargo, en los gráficos persuadizan más a los alumnos y los hacen entender mucho más. Pregunta número 4. ¿En qué operaciones los estudiantes representan más dificultades? Como se puede observar en la gráfica número 4, el 31% son en sumas y el 69% es en resta. En esta gráfica se visualiza que el 69% de los docentes manifiesta que el problema de los alumnos son las restas, debido a un poco desarrollo de razonamiento abstracto, y solo el 31% tiene dificultad en las sumas, puesto que se les complica la suma con reagrupación. Sin embargo, se observa que en las restas hay más complicación. Continuamos con la pregunta 5. Considera que los estudiantes de este año de educación básica tienen más desarrolladas las habilidades matemáticas en comparación a otros estudiantes del mismo nivel y año. Como podemos observar en la gráfica, se representa con el 70%, que los docentes manifestaron que sí, efectivamente, los estudiantes de este año tienen las habilidades más desarrolladas en comparación a otros estudiantes que no utilizan esta metodología. La pregunta 6.
¿Usted usa material didáctico al momento de dar su clase? Como podemos observar en el gráfico, todos los docentes manifestaron que sí, puesto que de eso se basa el método Singapur, en utilizar material concreto, pictórico y abstracto para dar las clases. Continuamos con la pregunta 7. ¿Cree usted que es necesario implementar este método en el currículum educativo del Ministerio de Educación para que sea impartido en unidades educativas públicas? Como podemos observar, los docentes manifestaron que sí un 60%, puesto que esto ayudaría a que los niños mejoren su aprendizaje en las matemáticas, pero también hubo un 40% que manifestó que no. Esto se debe a que muchos de los docentes están enseñados a trabajar con metodologías antiguas. Continuamos con los exámenes realizados a los estudiantes. Específicamente se realizaron a 120 estudiantes de cuarto año de básica. Como podemos observar en las gráficas, las notas que estos niños obtuvieron fueron entre 10, 9, 8 y 7. Cabe recalcar que ningún estudiante obtuvo una nota inferior a 7 y sus promedios fueron muy altos, puesto que la mayoría de alumnos tuvo una nota entre 9, 10 y 8. Por lo cual podemos decir que el método Singapur sí influye en el aprendizaje matemático, desarrollando así sus habilidades matemáticas y obteniendo buenos resultados. En conclusión, la siguiente investigación es una investigación básica debido a que se fundamenta por conocimientos que no fueron aportados por los investigadores, sino por conocimientos aportados por otros autores. Es una investigación no experimental debido a que no hubieron cambios ni se realizaron alteraciones en el ambiente donde se realizó el estudio. Tiene un enfoque cuantitativo porque tanto la variable dependiente como la independiente se les puede asignar un valor numérico. Es descriptivo porque, a pesar de que se trata de un tema no tan tratado como es la aplicación de métodos didácticos en la enseñanza de matemáticas, se limita a contestar de qué manera y cómo se produce la problemática, pero no busca darle una respuesta, es decir, no le busca un porqué. La unidad de análisis fueron los maestros de educación básica, ya que ellos eran los únicos capaces de dar la información pertinente, que es cómo influye la metodología en sus estudiantes. Se seleccionó un muestreo no probabilístico debido a que los individuos fueron seleccionados a conveniencia de los investigadores. Y finalmente se concluye que es una investigación de campo debido a que hubo interacción con las personas que nos aportaron los datos. En este caso hubo interacción con los docentes y con los estudiantes que iban a aportarnos esa información y esos datos. Gracias.